Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Queridos televidentes, una nueva emisión de este su programa El Evangelio Cambia. Gracias a Dios por el medio que nos presta, el canal, por la vida que nos regala. Vamos a invitar al Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, a que nos acompañe en esta hora, a que nos dirija, ¿cierto? A que nos dé palabras de cordura, palabras verdaderas, agradables, palabras espirituales, sacadas de la fuente de la verdad, la palabra de Dios, la Biblia. Invitemos al Espíritu Santo a que nos acompañe en este su programa, El Evangelio Cambia. Señor Espíritu Santo, te invitamos en este momento a que nos acompañe, nos dirijas, a que nos dé las palabras adecuadas, Señor, para dirigirnos a todos los oyentes, a todos los que nos ven en esta hora. Bendice a cada televidente, bendice a cada persona que trabaja en el canal, a cada persona, Dios del cielo, que necesita la bendición. Aquel Padre que ha clamado, Señor Dios, por un favor tuyo y no lo ha recibido. Señor, que lo reciba muy pronto. Señor, pedimos, Padre, en oración, que vengan, Dios del cielo, las cosas a la luz, Padre, Dios amado, para que la gente tenga el redarguir de arrepentimiento, para que conozcan al Dios glorioso, al Dios vivo, al Cristo glorioso, al Espíritu Santo, al Dios que vive y permanece para siempre. En tu nombre, Jesucristo, atamos todo lo opuesto a la palabra de salvación, la incredulidad, el escepticismo, la duda, la derribamos en el nombre de Jesús, la echamos fuera allí a las profundidades del abismo y declaramos palabra viva, palabra de Dios sembrada en el corazón de cada oyente. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tengo en tema entonces Proverbios capítulo 6. ¿Qué son los proverbios? Son las máximas y son los consejos de Dios para la humanidad. Sabe, querido televidente, que todo lo que el ser humano necesita, Dios lo ha provisto de una u otra manera. Si uno se pone a enumerar lo que un ser humano necesita, ¿cierto? Todo está a la mano, todo está muy puntual. Por eso se escriben estos consejos sagrados para que el hombre camine en el bien, camine en la verdad, camine en esa integridad, ¿cierto? Camine por esa senda correcta que Dios quiere que caminen los seres humanos. Dice allí en el versículo 23 del capítulo 6 de Proverbios, son varios proverbios, muchos, casi todos, son escritos por el rey Salomón, el más sabio de todos los tiempos, impulsado por el Espíritu Santo. Porque el mandamiento es lámpara, ahí está hablando del mandamiento de Dios, sus mandatos, y la enseñanza es luz. Muy claro esto. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer y de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Es algo así como un consejo, una amonestación para aquella persona que comete el pecado de adulterio. Es gravísimo esto, porque todo el contexto del capítulo 6 habla cómo es el desenlace del pecado, aún de este pecado llamado adulterio. Aún dice que promueve la ira del hombre, el rencor, la venganza,
¿cierto?, de la víctima, que sea una mujer o sea un hombre. Adulterio también se puede tomar, la Biblia habla del adulterio espiritual. Es amar a otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. Esto es delicado. La gente cree que las cosas de Dios, que la Biblia es solamente piedad, que es solamente hablar de amor, que es solamente hablar de que Dios me va a dar, ¿cierto? Pero la Escritura tiene unos niveles tremendos, tiene unos perfiles, si así se puede decir, donde realmente la profundidad de ella manda, exhorta, corrige, amonesta. Si Dios lo hace es porque sabe que el hombre falla y porque el hombre lo necesita. Amonestación contra este pecado llamado adulterio es tener relaciones sexuales con una persona que no es el esposo o con una persona que no es la esposa. Es así como el proverbio, ¿cierto?, indica qué hacer. ¿Qué hacer? Dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Bueno, de aquí pueden hacer una pregunta. ¿Por qué suceden las infidelidades? Estoy hablando de un delito que habla ahí, de un delito contra la ley de Dios llamado pecado, ¿cierto?, llamado adulterio. ¿Por qué suceden las infidelidades? Tomémoslo entre parejas. Y la respuesta la da el proverbio. Porque el mandamiento de Dios, ¿cierto?, es lámpara, es luz, y la gente o no lo conoce o no lo acata, ¿cierto?, no lo pone en práctica, y por eso viene la debilidad en la parte espiritual del ser humano. Desconocen en completo este mandamiento, este proverbio, porque si yo conozco algo que va contra una norma, más aún contra la norma divina, pues no lo cometo, porque las consecuencias son funestas. ¿Cierto que sí? Hay mucha humanidad que no conoce las Escrituras. Jesús dijo que no conocían las Escrituras ni el poder de Dios, que por eso la gente erraba mucho. ¿Cierto que sí? A nosotros nos parece que eso es un juego, que ser hombre es, entre más mujeres yo tenga, más lo soy, ¿cierto? Y no es así. Hombre es aquel que ama a una sola. Hombre es aquel que respeta la ley de Dios. Hombre es aquel que sabe el consejo de Dios, que sus mandamientos son lámpara, que sus enseñanzas son luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso dice en otro aparte bíblico, ¿cierto? Dice que para que también el mandamiento nos guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Muchas veces, mira, uno es tentado porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto para recibir de Dios, para alimentarse espiritualmente, pero la carne es débil, y ahí es donde el hombre falla. En alguna ocasión yo explicaba acerca de que la vida de un ser humano es como una casa. La casa tiene mínimo una base, una pared y un techo, ¿cierto? La base de una vida son los valores, los principios de Dios, el conocimiento espiritual, sobre todo los consejos que Dios da. Si Dios me da un consejo es para que yo lo ponga en práctica. Si no lo pongo en práctica, pues imagine, un hecho sin un consejo, pues es una cosa desenfrenada, es una cosa que va a desbordar la vida de un ser humano. ¿Por qué suceden las infidelidades entre padres e hijos? Ahí está la respuesta. Porque la gente desconoce el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que dice Proverbios 6:23, que es lámpara, que el mandato de Dios es luz, es camino de vida, es necesario la reprensión, que es la que instruye. ¿Por qué suceden las infidelidades, por ejemplo, entre socios? Eso sucede entre empresarios. Empiezan a ser deshonestos, empiezan a robarse de unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque la gente desconoce las Escrituras y el poder de Dios, porque la gente desconoce el proverbio de Dios. Es lo máximo, por eso se llaman máximas, de ahí viene. He escuchado de otros proverbios, que proverbios chinos, que máximas por allá de antiguos filósofos, pero digamos que
supremacía tienen? Los de Dios. ¿Por qué suceden las infidelidades entre compañeros? Eso ocurre entre compañeros de trabajo, ¿cierto? Realmente porque la gente no conoce el mandamiento de Dios, los mandamientos que son lámpara, ¿cierto? Es luz para una vida humana. ¿Por qué suceden las infidelidades entre novios? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desconocen el mandamiento de Dios, que dice que es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra de Dios. Es la que le da luz al alma para caminar por el camino del bien. Una de las cosas que yo siempre insto a que la gente retome es el valor del respeto. Con eso es suficiente. Yo creería que si hay respeto, hay temor de Dios. Seguro, si hay respeto, hay, mire, por las cosas humanas, por las cosas de Dios, por la vida, por el trabajo, por lo que uno tiene que hacer a diario. Hay respeto por el ambiente donde uno vive, ¿cierto que sí? Bueno, ¿por qué suceden las infidelidades entre amigos? Ahí está la respuesta. Creo que este proverbio puede contestar los 1001 interrogantes que tiene el ser humano, de por qué hay descomposición moral, que por qué la gente es deshonesta, por qué los políticos son mentirosos, ¿cierto? Por qué en las religiones no se predica la palabra de Dios como es, ¿cierto? Como es realmente. Por qué la gente no es acostumbrada a decir la verdad. ¿Por qué la gente no es honrada? ¿Cierto? ¿Por qué la gente no es cabal? ¿Por qué la gente no es justa? A todas esas respuestas que se suscitan, ¿cierto? Y que suceden entre humanos para mal, esa respuesta la tiene este versículo bíblico. ¿Por qué no conocen el mandamiento de Dios, que es lámpara? ¿Cierto? Parece que en el tiempo que Salomón escribió estos proverbios, no había a lo mejor la luz eléctrica, pero se guiaban por una lámpara y la lámpara tenía una luz, un bombillo, ¿cierto? Entonces por eso dice que el mandamiento de Dios es como una lámpara para alumbrar el camino, el alma, el espíritu de una persona, que la enseñanza de Dios es luz. El consejo de Dios es el más infalible. La palabra de Dios es limpia, es pura, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Eso dice por allá en el proverbio, uno de los proverbios, ahí en otro capítulo, en otra parte sagrado, lo dice, lo instruye. El camino de vida tiene que ir de la mano de los consejos de Dios. Mire, querido televidente, ponga cuidado. Sin eso, mire, sin eso hay descomposición, sin eso hay infidelidad, empezando por el mismo ser humano ante Dios. El ser humano es el primero que es infiel ante Dios. ¿Qué es infiel? Pues obviamente no ser fiel, no cumplir con lo que Dios dice, con lo que Dios aconseja, con lo que Dios testifica que le ocurrió a otras personas aquí en la Biblia, ¿cierto? Precisamente las da esos testimonios para que no le ocurra a las nuevas generaciones, para que no vaya a pasar en otras personas. Para eso es los testimonios, ¿cierto?, que tiene Dios, sus preceptos, sus ordenanzas. La gente padece de este tipo de cosas, de infidelidades, ¿cierto que sí? Aquí el proverbio, todo el capítulo 6, amonesta es contra el pecado llamado adulterio. Y como ya había dicho antes, adulterio también hay adulterio espiritual, tomado y espiritualizado de esa manera. Es abrazarse, amar a otro Dios que no sea el Dios de la Biblia. La gente no le interesa, la gente no le importa el tema espiritual. Y en el tema espiritual es donde está Dios. ¿Cierto que sí? En el tema, mire lo que sigue diciendo ahí. Dice que no codicies su hermosura en tu corazón. Habla del adulterio. Así aconseja Dios para no caer en adulterio, para no caer en infidelidad. Dice, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ese pecado llamado adulterio es un cazador, entre comillas, del alma de un hombre o del alma de una mujer. Es grave esto. Es una situación que, Dios mío, uno ve realmente rotura de hogares, familias enteras,
empresas, instituciones y aún hasta iglesias por culpa de ese pecado llamado adulterio. Aquí el Espíritu Santo amonesta contra este pecado, da unas salidas. Yo ya hice unas preguntas, di unas pautas, ¿cierto que sí? Lo mejor es buscar de Dios, ir a la palabra, ir a la fuente de vida, ir al consejo más grandioso que puede haber entre los seres humanos. Se llaman los proverbios. Así lo aconsejo yo y así lo aconseja Dios. Hay que reiterar, dar las pautas para que los seres humanos, todos como nosotros, vivamos en un ambiente sociable, en un ambiente bueno. Así es que se puede componer nuevamente lo que son valores y principios de Dios dentro de los seres humanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerde que Cristo está por llegar, que la palabra es infalible y que el consejo de Dios es el que realmente nos sirve. Tenga buen día para todos. El Evangelio cambia. Realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.